Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En este tutorial te enseño cómo elaborar una bonita tarta en 3 pasos para tu mesa dulce o tu candy bar casero. Primer paso, elaboramos un bizcocho suave genovés para rellenar. Segundo, un rico relleno de Oreo. Y tercer paso, elaboramos un merengue suizo firme y brillante, perfecto para decorar con manga pastelera. Empieza con el primer paso, el bizcocho genovés con 3 ingredientes. Añade 7 huevos enteros al bol de la batidora y los bates por 2 minutos a velocidad alta. Como puedes ver, pongo en marcha el temporizador y de esta manera te ayudo con saber el tiempo aproximado que necesitas para cada fase, aunque también depende de la potencia de cada aparato. Añade 250 gramos de azúcar común y bate por 7 minutos a velocidad alta. Si utilizas una batidora manual, puede que necesites 2 minutos más de batido o hasta que la mezcla ha triplicado su volumen. En total han sido 9 minutos de batido a máxima velocidad hasta conseguir el famoso punto cinta, que es cuando escura de las varillas forme un dibujo o cinta sobre la mezcla. Añade 250 gramos de harina común y la tamizas en el momento de agregar. Además de empaparlo en almíbar y rellenarlo, este bizcocho genovés se puede consumir tal cual, pues tiene una textura de algodón y un sabor fantástico. Mezcla con unas varillas o una espátula con movimientos suaves e envolventes hasta integrar toda la harina y no queden grumos. Prepara un molde y lo engrasas con aceite o mantequilla. Yo utilizo un molde de 22 centímetros de diámetro por 7 centímetros de alto. Vierte la mezcla de bizcocho y repasa con una brocheta para sacar posibles burbujas de aire. Si quieres asegurar que se despega perfectamente, pon un círculo de papel de hornear en el fondo del molde y también en el lateral. Precalienta el horno a 150 grados y horneas el bizcocho por 45 minutos a esta temperatura. Desmolda el bizcocho y lo dejas enfriar sobre una rejilla. Para rellenar este bizcocho te aconsejo que lo dejes reposar un día bien envuelto en plástico. De esta manera gana firmeza y te será muy fácil cortarlo y manipularlo. Ahora vas a elaborar un rico relleno de Oreo. Este es el paso número 2. Agrega 600 mililitros de nata vegetal muy fría y la bates por 1 minuto aproximado o hasta que veas que hace pico suave. Agrega 100 gramos de queso tipo Filadelfia y 150 gramos de leche condensada. Bate por 1 minuto más a velocidad media o hasta que veas que la crema se marca y hace olas. Añade 200 gramos de Oreos enteras trituradas y bate nada más hasta integrar. Para montar la tarta yo ya tengo el bizcocho cortado en 5 capas de 2 centímetros de grosor cada capa. En el mismo molde de 22 centímetros de diámetro coloqué film transparente. Coloca el primer bizcocho y lo bañas bien con almíbar. El almíbar yo lo preparo hirviendo 2 vasos de agua con 1 vaso de azúcar. Añade una parte de la cantidad de crema de Oreo y la nivelas ayudándote con una espátula. Coloca otra capa de bizcocho, almíbar y crema de Oreo y así hasta acabar de montar la tarta. Te comento que esta es la última parte de una serie de 5 vídeos en la que elaboramos 5 recetas, las cuales te servirán para montar un sencillo y muy económico candy bar casero, para que tu familia y los invitados nunca olviden este día y no tengas que pagar altos precios por algo tan sencillo. Quédate hasta el final de esta serie, suscríbete
y activa la campanita para no perderte ninguna de las recetas. Envuelves la tarta en plástico y la dejas reposar en la nevera por un mínimo de 4 horas. Lo ideal sería toda una noche. Por último, nos queda el paso número 3, donde elaboraremos un merengue suizo brillante y perfecto para decorar nuestra tarta. Coloca una cazuela con agua al fuego y le pones encima un recipiente apto para calor que se adapte de tal forma que no toque el agua de la cazuela. Añade un vaso de claras de huevo y 2 vasos de azúcar común. Remueve constante con unas varillas mientras calientas todo a baño María. Mezcla sin parar unos 7 minutos para esta cantidad hasta alcanzar una temperatura de 55-60 grados. Es muy importante vigilar la temperatura que no pase de 60 grados para evitar que el huevo coagule. Si no dispones de un termómetro, sabiendo el tiempo que tiene que hervir, más viendo la textura espumosa y aparte al tocar con las yemas de los dedos la mezcla estará muy caliente y el azúcar se habrá disuelto por completo. Pues con esta información y tips, aunque no dispongas de un termómetro, te aseguro que conseguirás un merengue firme y brillante. Monta las claras con batidora eléctrica a velocidad muy alta por 6 minutos o hasta que esté casi frío el merengue y hayas logrado que haga picos duros y esté muy firme y brillante. Desmolda la tarta sobre una base o fuente donde la vayas a presentar. Utiliza una base giratoria, esto facilita mucho la tarea de decorar tartas. Cubre la tarta con una capa fina de merengue suizo y la apartas por ahora. Este tipo de base giratoria y la mayoría de los utensilios y electrodomésticos que utilizo en mis vídeos los puedes encontrar en la descripción de mi vídeo y los puedes comprar directamente en Amazon. Reparte el merengue suizo en varios boles para teñirlo en varios colores. Aquí te enseño cómo queda la textura, cómo teñirlo y también te enseño colorantes en gel de diferentes marcas. Puedes agregar la cantidad que quieras según el tono que busques y remueve suave hasta integrar. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Me gustaría saber de qué país ves mi tutorial. Déjame un comentario qué tal te gustó esta idea de candy bar casero, esta serie de 5 tutoriales. También me gustaría saber cuál de ellas has elaborado y si mis consejos, trucos y tips te hayan sido de gran ayuda. Espero que así sea. Comparte esta receta con tus amigos, de esta manera ayudarás a que mi canal crezca. Muchas gracias por tu apoyo. Pasa el merengue suizo en mangas pasteleras con boquillas número 1M de Wilton y forma rosetones, una fila con cada color. Para cubrir la tarta de 22 centímetros de diámetro por 10 centímetros de alta, yo necesité una ración y media de merengue suizo para esta decoración. Mira qué bonito queda,
Aquí están las 5 ideas para tu candy bar casero, donde con estos 5 tutoriales puedes elaborar y montar una mesa dulce aún mucho mejor que la que yo te expongo. Aquí solo falta un bonito mantel, unos globos, vasos, platitos, bebidas y que empiece la fiesta. Aquí te enseño la tarta después de estar un día en la nevera. La textura que tiene está riquísima y lo que quiero que veas, el merengue suizo sigue igual, la forma de los rosetones, los colores, como también su textura cremosa. Gracias por ver mi tutorial hasta el final y por el apoyo que me das. Cuídate, sé feliz y hasta pronto.